escatología y vamos a ver, nos quedamos en el tema de la muerte, ¿no? Había unas preguntas que quería hacer para poder corroborar si se comprendió la situación de, ¿no? El estado de la muerte. Y una vez que terminemos eso, tenemos que ver el día de hoy el estado intermedio. El estado intermedio, el lugar donde descansan, duermen, qué cosas hacen, ¿no? Una vez que se muere, ¿a dónde se va? ¿No? Entonces, hay que ver eso. Son dos elementos importantes donde tenemos que definir bien el asunto del cielo. ¿Qué cosa es el cielo? ¿No? También definir el tema del Seol, el Hades, qué lugares son, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver ahora. Ya, ahora sí. Muy bien, voy a empezar con tomando lista. Por favor, estén atentos. Les recuerdo que la clase es una clase, a ver, ¿cómo le diríamos? Es una clase virtual, pero se exige la presencia de las personas en lo virtual. Parece que algunos han entendido que son clases online, ¿no? Clases online son clases que son grabadas, ¿no? Sí, sí saben la diferencia de clases online, ¿no? Son clases grabadas donde usted a cualquier hora puede entrar y tomar el curso. Al final da un examen y si vio los videos, va a poder responder el examen. Este curso no es un curso online. Si bien es cierto, estamos en línea, pero es un curso que estamos utilizando el Zoom, en este caso, para hacer una clase virtual, pero que de cada lado tiene que estar presente. ¿Me dejo entender? No sé si se ha entendido, parece que algunos han entendido que yo veo el video, estuve conversando con un alumno que ha entrado en primero, en el primer año que está llevando, y él pensó que era así, ¿no? Le digo, estás mal, te han explicado mal. Tal vez no ha entendido bien, porque creo que todos los profesores, los maestros del seminario sabemos eso. No creo que un maestro esté enseñando, y si hay, habría que decirle que así no es. Es una clase por Zoom. Lo que está facilitando la clase por Zoom, ¿qué cosa es? Es que usted no se traslade hasta el local del salón de clases. Entonces usted donde está, en un sitio tranquilo, ¿no? Donde no hay interrupción, nadie lo esté llamando, ¿no? Y usted puede atender a la clase. Tomar la clase, digamos, haciendo otro trabajo o viajando o en el micro o trabajando en otra cosa, no le va a dejar a usted poder entender muy bien lo que estamos aprendiendo. Entonces, eh, cuando yo llamo, ¿no? Deben responder. Si no responden, faltó. Así de simple. Ahora, el punto no van a decir después, no, que el pastor Marco Antonio no es no entiende. No, yo sí entiendo, pero hay unas reglas básicas y yo no puedo pasar esas reglas básicas. Entonces, yo llamo, no está presente. Cada media hora vamos a hacer preguntas. Ya les avisaba en la primera clase. Cada media hora es para corroborar a los que algunos están con cámara apagada porque tienen problemas de internet. Y ya también se avisó que el que tiene problemas puede solicitar para que el seminario le apoye con datos móviles. Para los que están conectados y no tienen problema, no, pues no. Si no son para los que tienen esa necesidad, no pueden tener datos móviles, están comprando 3 soles, 2 soles, 5 soles, entonces en esa condición, bueno, el seminario, ustedes pueden solicitar, el seminario le va a ayudar a pagar eso para que usted tenga los datos móviles y prenda su cámara. No es los datos móviles para el que le da, para que llamen ahí a los hermanos en la iglesia, para esa razón no es, o llamen a sus familiares, no. Es para que se conecten a la clase y tenga la cámara prendida. Entonces, el que necesita eso, que no puede prender su cámara por esa razón, bueno, puede hacer uso, tiene que comunicarse con Pastor Timoteo y hacerle ver eso, ¿no? Pastor Lincoln, para que cómo es eso, ¿no? Y pueda usted estar con la cámara prendida.
Pero en caso de que los que no están con cámara prendida, es necesario que estén tranquilos en su casa, como si estuvieran como a la cámara prendida estudiando. Es una clase de estudio. Son 3 horas de estudio, ¿no? Y si no estudia bien, ¿cómo va a salir aprobado? Y digamos, si en las tareas usted copia, pega, se copia de alguien, hace alguien, ya presenta, sale aprobado, eh, um, y no tiene el conocimiento, va a tener dificultades en el ministerio, ¿no? Porque del seminario, cuando salimos del seminario, yo estaba en seminario, salimos con cierto conocimiento, pero con la base, escúchenme, salimos con una base de metodología. Cuando salimos del seminario sabemos cómo una metodología para poder hacer un estudio bíblico. Pero ya no es un estudio bíblico como en la iglesia, ¿no? Sino es, ustedes preparan el estudio bíblico, ¿no? No es una clase de escuela dominical de niños. Usted tiene que tener un nivel profesional para poder hacer y presentar una enseñanza bíblica, ¿no? No es copiar del internet lo que alguien dice y usted lo entrega. No, no, ese no es el estudio. El estudio tiene que ver con analizar el texto bíblico, qué dice toda la Biblia acerca de lo que usted va a hablar, qué significa cada término, estudio de términos. Usted tiene que saber hacer su diagrama de flujo para saber, ¿no? Cómo estructurar, ¿no? Digamos, la enseñanza. Usted tiene que saber eh, qué género literario es, si hay una figura literaria, ¿no? Saber clasificar la Biblia, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto, que es cosa de escuela dominical en la iglesia, nada más, ¿ah? Si yo pregunto el Antiguo Testamento, ¿cómo está dividido? ¿Cuáles son las divisiones más conocidas? ¿Qué me podrían decir? A ver, empiezo con esa pregunta. El Antiguo Testamento, ¿cómo está dividido? Por libros, ¿no? Se divide por libros. ¿Cómo está dividido? Los libros, pues, la Torá y Ketuvim y Ketuvim, Mevim, profetas Levit. mayores y profetas menores. ¿Ya? Entonces está dividido en la Torah, que es la ley. Ustedes tienen que ponerle la ley, ¿no? O sea, cuando alguien diga si usted enseña en la iglesia es la ley. La ley son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hermano, esa clasificación deben saberlo los hermanos en la iglesia. Si no lo saben, es porque no le hemos enseñado. En la iglesia llegan hasta el nivel de escuela dominical en niños, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 39 el antiguo, 27 el nuevo, total 66, pero ahí nomás no se queda. Tiene que pasar a lo otro. ¿Cómo se clasifican los libros en el Antiguo Testamento? Entonces están diciendo bien, pero si ustedes le hablan en hebreo, pues no se va a entender. La Torah es los libros de la ley, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio. Después, ¿qué viene? Los ketubines. Vim, ¿Y qué es eso? profetas, ¿Cómo se come, hermanos, eso? ¿Qué cosa es ketubines? profetas mayores, Ya, los profetas mayores, ya, ¿y qué cosa es los neviín? ¿Qué profetas son? menores. ¿Qué tipo? Entonces, ese es en canon, ¿no? Ahora, la forma más simple de describir el Antiguo Testamento es así, o sea, son los libros de la ley, después los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Empieza desde Josué, ¿no? Ujú. Josué, después, ¿qué viene? Jueces, Eh, segunda de Samuel, primera, eh, segunda Reyes, eh, Reyes, primera y segunda de crónicas, crónicas. Crónicas y Esther, ¿sí? Esos son libros históricos, Ujú. ¿sí? Bueno, a ver, tiene que dar una repasadita, ya vamos a dar una repasada, porque si no sabemos cómo orientarnos con respecto a los libros. Ya, ¿qué más hay en el Antiguo Testamento? Pastor, pero en el histórico, menores. usted dijo primera y segunda crónica, pero ahí sigue Edras, Nehemías y Esther, pues. Ya, Esdras, Nehemías y Esther, sí. Está Claro. bien, pero hay que clasificarlo. ¿Cómo está clasificado? ¿Qué tipo de libro es? No es la Esos, ley, esos son no libros son históricos. profetas.
¿Qué son? Libros Libros históricos. históricos. Ya, Claro. muy bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo capten, para que cuando ustedes traten un texto, ¿dónde está? Ahora, usted dice, pastor, pero ¿para qué habla eso? Mejor enséñeme el fin del mundo. Es que, Hay es que yo Apocalipsis, quiero pues. describirle el día de hoy acerca del Hades y del Seol. Son dos palabras que las encontramos en el Antiguo Testamento y tenemos que saber en qué libro está. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Eso sirve? ¿Tiene sentido para alguien eso? Entonces, todo está interrelacionado. Entonces, cuando nosotros no estamos conectados acá, no vamos a entender algunas cosas. Es importante. Por eso que es importante que usted esté conectado con la cámara prendida, principalmente, atento, ¿no? Porque de repente puede haber alguien que entra, sale, se distrae y justo ahí me dijeron la revelación para mi vida y se la perdió, ¿no? Entonces, usted para poder entender algunas cosas que vamos a ver con respecto a escatología, porque la escatología es las cosas del último tiempo. Ustedes han llevado Apocalipsis con Pastor Luis. Él les ha enseñado la metodología, no han tratado todo. Su responsabilidad de ustedes es tratar con esa metodología. Usted tiene que entender esa metodología para poderla aplicar a cada pasaje del Apocalipsis. Porque es imposible que en 8 clases pueda haber absolutamente todo al detalle. De repente pueden hacer algo panorámico, le explican uno y usted lo aplica así. Entonces, la responsabilidad de usted es de que no solamente termina usted estudiando escatología o apocalipsis, sino que usted tiene que la misma metodología aplicar al resto de pasajes de lo que se está hablando, ¿sí? De lo que usted quiere estudiar. Entonces, por eso que menciono, el Antiguo Testamento usted debe dominar no solamente los 39 libros de cielo y memoria, porque ese es importante, pero ese es un primer paso. Los niños de la escuela dominical lo saben, ¿o no? ¿Quién es maestro de escuela dominical acá? Wilson. Eh, Wilson, ¿tú has sido alguna vez maestro de escuela dominical? No, nunca. Una recomendación, una recomendación. Yo en un momento he sido también director en escuela dominical y maestro de escuela dominical. Hermanos, nosotros para poder aprender a servir en la iglesia, usted tiene que pasar por todos los ministerios. Usted tiene que conocer dentro cómo funciona, cómo se enseña a los niños, cómo se enseña a los adolescentes, cómo se enseña a los jóvenes, cómo se trata con el Ministerio de Damas. No, que yo soy varón, ¿qué hago? No, usted tiene que saber cómo se trata el Ministerio de Varones. Entonces, cuando ese es uno de los errores que se comete en la iglesia, ¿no? No, tal es predicador, nada más. No, usted tiene que entrar. Yo les sugiero a ustedes que le pidan al pastor de su iglesia que por un año, ¿no? Un año, escuela dominical, otro año, ya ustedes deberían haber pasado ya, la verdad, que un estudiante de seminario ya debe venir con un currículum, ¿no? Una base. Ahora, mi experiencia en la escuela dominical con los niños me hizo aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso que cuando pregunto, ¿han enseñado en escuela dominical? No saben cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, es cosa que ustedes se acomoden, esa es la práctica, no es solamente porque yo soy una persona adulta, entonces yo solamente adultos, no, hay que saber enseñar niños, Yo soy ¿no? maestro de escuela dominical. Excelente, ¿no? En Casa del Señor, en el tiempo que estaba pastor Agurkin, él nos enseñó eso, ¿no? Yo estaba encargado en jóvenes y me dijo, este año te vas a la escuela dominical de los niños. Y yo por dentro pensé que me estaba castigando. Y dije, seguramente alguien se ha quejado, algo he dicho, y me han mandado a la escuela dominical. Yo acepté, porque así se debe ser, ¿no? Uno debe aceptar, cuando hay una disposición de servir, uno acepta, ¿no? Pero por dentro me quedé y dije, de repente alguien se ha quejado, no estoy haciendo bien las cosas. Y un día me acerco con él, doctor, ¿ha habido algo que he hecho mal? Las cosas que has avanzado han sido muy bien, pero yo te mando allá para que aprendas más, debes aprender más, debes saber cómo funciona la iglesia. Entonces, eso ayuda, ¿no? Entonces, digamos, recurriendo a eso, en escuela dominical yo, claro, o sea, ¿qué saben los niños?
Cuando es un maestro que no está preparado, va a la escuela dominical, le enseña lo que no sabe, o lo que lee en internet, o lo poco que sabe. Pero cuando tú estás bien preparado y vas a los niños, ¿qué haces? Empiezas a trabajar con ellos, por ejemplo, mencióname los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y para tú pedirle eso, te tienes que memorizártelos, pues, ¿no? Yo he visto maestras de escuela dominical, a ver, niños, concurso, ¿no? ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento? A ver, uno, fulanito, ¿qué? ¿No saben? Sí, a ver, maestra, tú di. Y la maestra, Génesis, Éxodo, ya, ahí nomás, vámonos al Nuevo Testamento. A ver, tampoco saben los niños, ¿no? Pregunta, la maestra, Mateo, Marco, Lucas, ¿qué viene? Ya, ahí nomás, vamos a ver. ¿Y quién era Jonás? Y te cambian de conversación. Yo me he dado cuenta de eso. No saben. ¿Y sabes qué? Los niños se dan cuenta. Y cuando un niño sabe que su maestro no sabe o su maestra no sabe, no se lo dicen porque son educados, ¿no? Son educados, uno los forma así, ¿no? Pero los hijos vienen y dicen, papá, tal maestra no sabe, se para equivocando aquí, y no es que sean como criticones, sino que los niños son así por su edad, saben que no, entonces a veces los niños saben más de los acontecimientos, leen más en su casa, ¿no? Imagínate un hermano, los hijos de un hermano que los prepara, disipula a sus hijos, llegan a la escuela dominical, y hacen quedar a veces mal, ¿no? A los maestros, ¿no? Entonces, pasar por la escuela dominical es una buena experiencia. Muy bien. Ahora, todo eso es base. Ahora, por ejemplo, los niños no solamente deben saber, o adolescentes, sino todos en la congregación deben saber cómo se divide el Antiguo Testamento. Eso debe estar en el discipulado básico también, ¿no? Discipulado 1, 2, de repente, ¿no? Lo básico no tampoco, pero más adelante sí. Entonces, vemos que el Antiguo Testamento, ¿qué cosa tiene? Libros de la ley. ¿Cómo debes interpretar los libros de la ley? Claro, a un niño no le vas a decir interpreta los libros de la ley, pero ya sabe la clasificación. Tú sí sabes cómo tratar un libro de la ley. ¿Sí? Ustedes ya han pasado por eso. Saben que es un libro de la ley, ¿no? Y en los libros de la ley también hay textos narrativos, Génesis, Éxodo, textos narrativos, pero están considerados como libros de la ley porque ahí aparece el tema de la ley y Jesús también dijo que eso eran los libros de la ley y ahí están las bases del pueblo de Israel. Entonces, de ahí vienen los libros históricos. Entonces, esa clasificación nos ayuda. Ya, después de los libros históricos, ¿qué vienen? Libros que hemos estudiado. No, conmigo no han estudiado, pero han estudiado seguramente con otro profesor. ¿Cuál libros? Poético. Ah, Los poéticos. Conmigo han estudiado poéticos, ¿no? Ya. Y saben que sí, pues, los libros poéticos no lo puedes interpretar como si fuese un texto narrativo, aunque a veces también se cruza géneros narrativos, ¿ya? Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Poéticos y ¿qué más? Libros proféticos, ¿no? Los proféticos, menores, los Y nevijín, los ¿no? Levin. Por eso, ya, por eso, pero cuando ustedes hacen la clasificación de los libros del Antiguo Testamento según el canon judío, ustedes tienen que decir Neviines, Ketubines, Torá, pero para ustedes entender cómo va En y la tenerlo Torá, en tienen que ser los libros libros de la históricos, libros poéticos, ¿no? Y los libros proféticos, ¿no? Libros proféticos. Ahora, yo hago una pregunta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pregunta, ¿en qué año se terminó de escribir el Antiguo Testamento? Están llevando un curso ahorita, yo sé, que es un periodo entre el Antiguo y el Nuevo. Están llevando el curso. Mi pregunta es, ¿cuándo se terminó de escribir el Antiguo Testamento? Y vayan tomando notas. Si no lo saben, acá justamente son puntos que vamos a reforzar, ¿sí? Deberíamos saberlo, pero en el yo sé que lo van a 86. googlear ahorita, lo van a encontrar, pero es algo que deben tenerlo como un Pastor, bosquejo en la mente. ¿Ah? pastor, en el año 90 del primer siglo después de Cristo.
80, 90. No, 80, no, Antiguo 90 por ahí. Testamento. No, Ah, el Antiguo antiguo. Testamento. Antiguo 286 Testamento. Terminó de después de escribir. Cristo. El Antiguo ¿Ah? Testamento. Sí, 286. ¿cuándo se terminó de escribir? 286. No, ¿De no, Antiguo Testamento. escribir o de canonizar, pastor? O de canonizar. no, de exacto. escribir. ¿Cuándo se terminó de escribir? No, no estamos hablando de canon, ¿ah? Porque en canon hay varias, hay algunos datos que no son exactos, ¿no? Bueno, ¿cuándo se terminó de escribir el Antiguo Testamento? 400 años antes de Cristo. ¿Cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? Según la Biblia de nosotros, ¿cuál es? Malaquías. Malaquías. Malaquías, ¿en qué año escribió? 400 años antes de Cristo. Ese es el último libro. Ahora, ¿cuándo se cierra el canon? Ese es otro proceso de aprobación, pero cuando se escribió es diferente, ¿sí? Ahora, ¿por qué es necesario saber cuándo se terminó de escribir? Porque va a haber 400 años después de Cristo. Pregunta, ¿cuándo se empezó a escribir los evangelios? Del año 50, más 50, 60 Ya. después de Cristo. Muy bien. Entonces, entre 400 años hasta el año 0, no había escritura. Pero Y de sí, ahí gran- aproximadamente unos 50 años más, unos 400 a 450 años. Sí, Ese es la misma. periodo bueno, desde el año 0 hacia atrás, son 400 años de silencio profético. 400 años que el Señor no habló, que no se manifestó. no habló. Hasta que vino ¿quién? Hasta que vino Jesucristo. Se Juan vino el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, él anunciaba, ¿no? Por eso Pastor que Antonio. era su primo, ¿no? Era digamos, Primo. él era el que le hacía los podcasts de Jesucristo en ese Elizabeth. tiempo, ¿no? Y él avisaba todo el tema profético, ¿no? Que el que viene delante de mí no soy digno, no, él es el Cordero de Dios, pero ya está ahí, pero hay unos 400 años antes. Eso están estudiando, ¿o no? Sí, pues no. El periodo intertestamentario, ¿no? Pastor, Ya ese es un periodo de silencio. Usted tiene que tenerlo, ese bosquejo en la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender un montón de cosas que no comprendemos. Los acontecimientos en la Biblia no es un día al día siguiente. Al día siguiente no. O sea, tenemos que saber que hay periodos. ¿Cuánto tiempo demoró? Entonces, y el Nuevo Testamento, ¿cómo está dividido? Evangelios. ¿Cómo? En Ya, los 4 evangelios, evangelios 4 evangelios. Muy y las bien. cartas, ¿Qué más? Las y una cartas. y revelación. Antes de las cartas. libro histórico. Hay un Epístolas. libro histórico, uno nomás. ¿Cuál es? Hebreos. Hechos. 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 Ya. Hechos. Hermano, vayan tomando nota ahí, por favor, eso es lo Hechos. básico. Historia. No, ¿por qué? O sea, todos como estudiosos de la Biblia, tenemos que saber cómo está organizada la Biblia, Exacto. ¿ya? ¿Por Sí. qué? Porque vamos a tratar de entender los últimos tiempos sin entender las bases de cómo comienza, ¿sí? Ahí viene la Entonces, carta general, ¿no? ya, empiezan con 4 evangelios, un libro histórico, y de ahí que viene, Las cartas paulinas. Cartas. ya. Paulinas. Ahora, escúchenme, ese género se llama epístola. Hay una diferencia entre epístola y carta. Nosotros le decimos cartas, ¿no? Ya entendemos, son cartas, pero es una epístola que tiene otra, pero digamos ya, vienen las cartas, ¿sí? Las cartas pastorales, las universales, como ya se han clasificado. ¿Y qué más viene? Los proféticos. Los proféticos. ¿Cuántos proféticos hay? Uf, el Leos. Apocalipsis. No se revela. Hay uno nomás, entonces hay un libro profético, sí. Apocalipsis. Algunos lo clasifican como profético, pero para ser Escatológico. exactos, escúchenme, es un libro apocalíptico.
El libro apocalíptico no es profético, sino describe lo que va a ser en el fin. Es una descripción de lo que va a haber en el fin. Si bien es cierto, es a través de visiones, una revelación, ¿no? Pero no es como los profetas del Antiguo Testamento. Por eso que Daniel se le considera también profético y apocalíptico, porque habla lo del fin. El profético habla un cumplimiento en el tiempo, pero también un cumplimiento posterior, hay una dualidad, doble cumplimiento de algunas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos los libros proféticos, vemos que todo el Antiguo Testamento lo dijo Jesús. Ahí está el punto que quiero llegar. Cuando Jesús dijo, yo soy, ¿qué cosa dijo? Yo soy el cumplimiento ¿de qué cosa? De la De dos ley. cosas. De la ley. Y los Profetas. Mori, ¿por qué me dice que estás y los estudiando libros? profetas. Él es el cumplimiento de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿De quién habla? De Jesucristo. Porque te quiero. Los profetas, ¿de quién hablan? Bien, de Jesús, De Jesucristo. de la venida del Salvador. ¿No? Los libros poéticos todos apuntan hacia Cristo. Entonces, cuando nosotros interpretamos, vamos a tener una interpretación correcta de las cosas. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a soltarnos de eso. Habla y empezamos a... Es como que cuando se empieza a interpretar profecía, como que nosotros tenemos un cierto misticismo metido. Y si venimos de un grupo o alguien nos ha enseñado en la base que es medio así, medio místico, que al diablo lo ve por todo lado, ¿no? Ve que el diablo es el que gobierna, ¿no? Y no se da cuenta que hay un reino ya establecido. Jehová reina. En el Antiguo Testamento Jehová reina. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a entender que todavía el reino que se va a establecer va a ser después que Jesús venga. Sin embargo, hemos visto, viendo ese panorama, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente lo quería convertir en rey, ¿sí? Y él tenía que esquivar a la gente porque él, si bien es cierto, tiene como ministerio. ¿Cuáles son sus cosas? ¿Cuáles son los 3 oficios de Jesús? Ahí se acuerda, estamos recordando un poquito el tema de cristología. Es importante para poder entender los últimos tiempos. Profético. Ya. De profeta, oficio de profeta, pero hay uno que es principal. Maestro. No, A ver quién da más. Rey y sacerdote. El maestro no. Sacerdote. Son tres oficios. Profeta, 3 oficios. sacerdote, Profeta, sacerdote. rey, sacerdote. Son 3. rey y sacerdote. Rey, profeta y sacerdote. Son 3 oficios de Jesús. Lo hemos visto claramente y eso es importante para entender de qué trata la Biblia. Y eso tenemos que mantener esa atención a través de toda nuestra interpretación. Cuando soltamos esas cosas, empezamos a cometer errores. Entonces, cuando vamos a ver el acontecimiento del fin de los tiempos, ¿qué cosa es? Eso se llama, en teología, se llama escatología, ¿no? Eso empezamos describiendo. Muy bien. El reino, entonces, ¿qué ha pasado con el reino? ¿Es un reino futuro o es un reino ya establecido? ¿O qué pasa? Es Ya un reino establecido. Un reino establecido. Inaugurado, presente A y ver. futuro. Ajá. Inaugurado, Ya. presente y futuro. Ya, pero actualmente ese reino se ha establecido. ¿Qué ha pasado? Está ¿En qué inaugurado. parte Se ha estamos? inaugurado. Se ha inaugurado. Está Está inaugurado. funcionando, ya empezó. Pero Y falta está ¿qué cosa? presente. La La consumación. La consumación. consumación cuando Él ¿En qué vuelva a venir. momento en qué momento se va a dar la consumación? Cuando En la Él segunda vuelva a venida. venir. Cuando venga Jesús por segunda vez, Amén. Amén. ¿ya? Entonces, ahí teniendo eso en mente, vamos a poder entender lo que pasa con las personas cuando mueren. ¿Por qué Pablo habla, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? No, que Pablo estaba deprimido, se quería morir. Entonces empezamos a interpretar desde nuestras tristezas.
Lo peor que podemos hacer, hermanos, es cuando nosotros queremos interpretar desde nuestras tristezas, ¿no? Entonces nosotros tenemos debilidades, pues, hermanos, ¿no? Nosotros tenemos cuadros de depresión, ¿no? Entonces ya queremos morirnos, ¿no? No funciona nada, no me sale nada en la iglesia, no me llaman para aquí, para allá, todo lo que hago me sale mal, ya, quiero morirme, ¿no? Cuando Pablo está diciendo, él no está diciendo eso, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, otros interpretan a Jesús cuando está orando en el huerto de Getsemaní. Padre, aparta de mí esta copa. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo se interpreta comúnmente ese pasaje? Para mí el morir es ganancia. No. Cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, está orando, empieza a sudar sangre, no está llorando sangre, está sudando sangre. Hay una explicación también sobre eso. Pero lo que le pide, vamos a lo que le pide para no irnos mucho por las ramas. ¿Qué cosa es lo que le pide el Señor? Pasa de mí esta copa. Ya. ¿Cómo han interpretado? ¿Cómo los que han escuchado? ¿Qué es lo que entienden? Pastor, buenas noches. Buenas noches, Henry. Para mí Yo vi era otra versión acerca A ver, de... Henry, escuchamos a Henry y de ahí... Ya, yo había Henry. leído en esta versión esa parte que dice, ¿no? Aparte de mí esta copa, lo dice de esta forma, ¿no? Si hubiera otra forma de salvar al mundo, ¿no? Que se haga así, pero si no, es mejor que se haga tu voluntad. Ya. Ahí. ¿Pasa como ahorita? Sí, eso es lo que dice el texto bíblico, pero ¿qué significa? ¿Qué cosa le está diciendo? Pasa de mí esta copa. ¿A qué se refiere esta copa? Ya no me sirvas más este vino. ¿Qué cosa le está diciendo? Ya Eso suficiente. difícil. La copa de ira. Eso difícil La en ira ese de momento. La copa de Ya. ira. Max dice al sufrimiento. A ver, o sea, el temor al Claro. sufrimiento, ¿no? El proceso. Y esto tiene que ver con el tema de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Jesús está próximo a la muerte, él sabe que va a sufrir y él dice, pasa de mí esta copa. Para mí era su separación de él con Dios, pues. Ya, Sufrimiento muy bien. todos tenemos que pasar sufrimiento, pero él no quería estar separado del Padre. Ujú. Ya. Entonces, hay esta postura de lo que no es postura, sino es una interpretación, lo que dice el hermano José Luis. La mayoría nos han enseñado que Jesús le tenía miedo ¿a qué? Al sufrimiento y a la muerte. Pero si Jesús es el que está enseñando Mm, acerca de la muerte, la Biblia habla acerca de la Mm. muerte. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es, o sea, eso es bueno, pero morir es mejor. Entonces, ahí podríamos decir, si el sufrimiento que dice de la copa es el sufrimiento, Jesús tenía miedo al sufrimiento, tenía miedo a que los romanos lo agarren, lo crucifiquen, o qué cosa era lo que Cristo quería evitar, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que muera y sufra. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa le dice pasa de mí esta copa? Si Jesús ya sabe que va a sufrir, y sabe que no va a pasar no va a dejar de pasar ese sufrimiento. Pastor, Sacrificio. yo creo que el pasaje para mí nos enseña que el Señor, o sea, el Mesías, sabía la razón, o sea, por qué la razón sentía ese dolor tan profundo por nosotros, ya que él pedía, como dice, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, por nosotros, por el sufrimiento, por la tristeza, por la muerte que iba a pasar en la cruz por nosotros, que iba a ser, Ya. ya estaba No, bueno, prolongado no. su O sea, muerte. seguimos en lo mismo. Él tenía temor él quería pedirle al Señor, por eso estaba sudando sangre.
estaba en una profunda, en un estado, pero bastante fuerte, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿él tenía miedo del sufrimiento y la muerte? Porque cuando leemos la Biblia, enseña que la muerte es buena. Y Jesús le tenía miedo a lo bueno. No, pues yo pienso, pastor, que él da a uno como que simboliza la prosperidad de la bendición del Señor. O sea, Ya, tanto pero la son las maldición cosas que sobre los ganados, creemos. O pero sea, tanto la maldición sobre los yo creo, ganados. pero el punto es el siguiente. Bíblicamente, ¿dónde dice de que él no quería pasar el sufrimiento? Entonces empezamos nosotros a interpretar desde nuestro, cómo nos sentimos. ¿Cómo lo Sí, sentimos? pastor, Entonces, yo pienso que como humano, como él se había hecho hombre, ya, posiblemente es una como ser humano, pues es cargar un sacrificio, llevar un sacrificio ha podido ser difícil, ¿no? Como para cualquier ser humano, pero en esos momentos, él como se había encarnado a hombre por nosotros, entonces, pues, un sacrificio como hombre para que vea el mundo como una es debilidad de su naturaleza humana. dar una debilidad, algo así. Ya, No, podría no ser, ¿no? era, Que es por lo no, general el punto de partida de las interpretaciones, ¿no? Pero, Pero yo pastor, creo, sí, hay un tema que también se puede decir, digamos, ya que hay pase esta copa, también se le dice, también, bueno, está escrito, no se haga de mí, o sea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, lo que temía Jesús es que Dios, el Padre, le diera la espalda y lo negara. Por eso después dice, ¿por qué me has abandonado? ya, sí. Eso también. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesucristo después en la cruz, él da un grito, Claro. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso nos indica, esa palabra nos indica lo siguiente, que lo que produce más dolor a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, 100% hombre, 100% Dios, la persona de Cristo, ¿sabes qué? Lo que más le provocaba tristeza, dolor o lo que no quería pasar era la separación con el Padre. Pastor, ¿Por qué? en Proverbio 23-21 dice, mire, Ah, no dejes que te traiga lo rojo del vino, que no te deslumbre su brillo en la copa. Suavemente se desliza por la garganta. Sí, sí, pero eso es otra cosa con respecto a la copa. Acá la copa no está hablando de licor ni de nada, está hablando de algo. ¿Y Pastor, qué era esa la, copa? ¿Cómo interpretas esa copa? Desde el punto de la vista de pastor, la cruz. Escúchame, un ratito. Sí, sí, Carlos. sí, la copa simbolizaba la ira divina de Dios, porque era un símbolo que se habla en el Antiguo Testamento, de la Ya. copa. Muy bien. Significaba, Sí, sí. es correcto. Sí, ahí también, muy bien. Entonces, ¿qué significa la copa? Indica esa ira de Dios descargada sobre el pecado. Ahora, Jesús iba a cargar esa ira sobre el pecado, pero no era el sufrimiento. Era que el hecho de cargar sobre la ira iba a haber un rompimiento entre la comunión, entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo no quería separarse y le dice, Padre, pasa de mí esa copa, esa separación, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y por eso es que clama en la cruz, nosotros tenemos que interpretar desde la cruz. No interpretemos desde nuestra humanidad. Vamos a cometer errores, sino interprétalo desde la cruz. En la cruz, Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, y grita, y algunos dicen, ¿a quién está llamando, no? Elí, Elí, creían que estaba llamando a Elías o a Eliseo, no entendían. Es lo que le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y ahí, ¿qué cosa dice la otra palabra después? Tomado es. Estamos consumado es. todo está consumado. Plum, muere. Pastor, Entonces, buenas cuando noches. interpretamos desde la cruz, hermanos, eso es lo que hay que tener cuidado.
no es simplemente hablar cosas que repiten. Si alguien cree que era por el tema de la humanidad, perfecto, no hay ningún problema, porque eso ya se consumó, ya el Señor hizo la obra, ¿no? La pregunta es que nosotros debemos aprender, pues no hemos interpretado eso. La copa habla de la ira de Dios, iba a caer sobre Jesús, pero ¿cuál era el resultado de eso? La paga del pecado es muerte y Jesús iba a morir, pero a Jesús no le estaba preocupando la muerte corporal. ¿Qué le estaba preocupando? La separación del Padre. La enseñanza es, hermanos, cada vez que pecamos, y Jesús, ¿cuál es el otro argumento? Jesús nunca había pecado. La muerte espiritual, ¿no, pastor? La separación del hijo con el padre. La separación, eso es un misterio, ¿no? ¿Cómo es que se separó el hijo del Padre? Esa era la copa que quería evitar Jesús, pero era necesario por amor a nosotros, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, vamos entendiendo un poquito mejor. Ahora, con esto no quiero decir que esa es la interpretación, la única. Yo sé que existen las otras. Bueno, pero ya les expliqué desde la cruz cómo tú puedes decir qué cosa pasó ahí, ¿sí? Porque lo que se viene es la cruz y desde la cruz habla. ¿Qué dice en la cruz? Todo lo que dice. Y una de esas es Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Lo que dice en la cruz. Entonces, estamos viendo de esa forma. Ahora, ese es en la primera venida el tema de la muerte, ¿sí? Hemos visto el tema de la muerte. Ahora, en el caso de la muerte, ¿qué cosa es la muerte de un ser humano? Cuando muere un ser humano, ¿qué se separa? ¿Qué pasa? ¿Se La junta? ¿Se separación une? ¿Qué cosa pasa? la separación del alma con el cuerpo físico. Ya, Exacto. eso habíamos dicho en la clase. Muy bien. Es la separación, ¿no? Entonces, creo que una vez Carlitos también me había dicho que había estado discutiendo sobre el tema, que la muerte de Jesús era la separación del cuerpo y del alma, ¿no? Ahora, nosotros no podemos interpretar desde el punto de vista antropológico, porque cuando hablamos antropológico es del hombre, lo que sucede en el hombre, ¿no? Lo que sucede en el hombre es muy diferente a lo que sucede en Jesús, en el Cristo. Porque el Cristo es el Dios eterno, el que nunca muere. ¿Por qué? Porque es eterno, pero se encarnó en forma de hombre, se humilló, etcétera, ya ustedes conocen, ¿no? Pero cuando decimos que en la cruz murió, habíamos dicho que no hay separación. Y cuando decimos nosotros, ¿quién murió en la cruz? La persona de Cristo. No podemos decir, murió solamente la parte humana y se separó. No podemos decir eso, porque si decimos eso, el Concilio de Constantinopla ya han analizado eso y lo han decretado hereje. No podemos decir, ¿sí? Eso habíamos aprendido en Cristología. Es un misterio. Entonces, sí, es un misterio, muy bien. ¿Y cómo se explica? Simplemente la persona de Cristo murió en la cruz. Ahora, cuando hablamos de la muerte corpórea, cuando hablamos de corpórea del cuerpo, ¿no? ¿Qué cosa pasa? Se separa el cuerpo, no hay una separación, ahí dice en la Biblia, ahora vamos a recordar, ya lo hemos visto, pero se separa el cuerpo del alma, ¿no? Del alma, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa en ese? Porque una vez que uno muere, de ahí que tiene que esperar la segunda venida para la resurrección de qué cosa? La resurrección física. Del cuerpo. La resurrección del cuerpo. Porque No, el alma ha muerto. no es lo que esperamos es la regeneración. Ya. Entonces, la persona cuando muere, se separa el cuerpo del alma. El alma sigue y el cuerpo es el que, digamos, como dice la Biblia, duerme, Regresa a la tierra, un polvo. ¿no? Y ese es lo que va a resucitar. No es que va alma y todo va ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay una separación. Pastor, una La consulta. pregunta es, Pastor, sí, disculpe. Si usted dice que el que va a resucitar, la Biblia dice que va a resucitar, ¿no? Los cuerpos, pero si ya supuestamente después de tantos años ya el cuerpo está comido por los gusanos, o sea, prácticamente ya no hay un cuerpo prácticamente, ¿no? Solamente habría huesos.
y esto es, ¿no? Dependiendo de los años. Ni huesos, polvo. Mi Claro. polvo. Por Va, ejemplo, va a resucitar un nuevo cuerpo. Abraham, ¿no? El padre de la fe, Es el ya poder es de polvo, Dios. ¿no? Entonces, el tema de cómo se va a conservar, se va a reconstituir, no lo sabemos, no da detalles la Biblia, pero sí va a resucitar el cuerpo. ¿Me dejo entender? Eso sí está claro. Entonces no tenemos problema. El problema es qué pasa en la muerte. Entonces vamos a los textos que vamos a revisar acá en la... A ver, un ratito, ¿dónde está acá? Ya. A ver, un ratito. Antes de continuar. Ya voy a tomar lista. Los que están, el resto que no están, ya no están en la clase. Siempre estoy avisando. Son Y lo que dos están- veces que tomo la lista, en primer tiempo y segundo tiempo, ¿ya? Primer tiempo, Sali, vale. ya. Alexis, Altamirano, Julio Blas, Luis Bobadilla, William Cabello. Presente, pastor. Buenas noches, William. Wilson Chapa. Deja de comer hoy. Presente, Wilson pastor. Chapa. Presente. Ya. César Chávez. Presente. Presente, pastor, presente. Carlos García. Presente, pastor. Yamir Girón. Henry González. Presente, pastor. Pablo Lezameta. José Mejía. Presente, pastor. David Melgarejo. Presente, pastor. Iván Melgarejo. Presente, pastor. Leila Murillo. Aide Pino. Presente, pastor. Daniel Seminario. Presente, pastor. Y Max Alba. Presente, maestro. Listo. Continuamos. Ahí sale Yamir. Sí, pastor. Yamir, recién has entrado. Sí, la verdad que sí. Ya. En la otra que te llamo ahí te pongo presente, ¿ya? Estate hasta el final, ¿ah? Ya. Listo. Entonces, estamos hablando de la muerte, ¿no? Uy, creo que se ha muerto mi diapositiva. Se murió. Tanta Acá muerte. La muerte. Listo. Entonces, acá está. Habíamos visto, vamos a pasar rapidito nada más, la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? La diferencia no es entre lo bueno y lo malo, no es que la vida sea buena y la muerte sea mala, no es así, bíblicamente no es así. Por eso que estamos viendo el tema de Jesús tenía miedo a la muerte, a ser maltratado, golpeado. ¿Por qué tendría muerte a eso? ¿Tendría miedo a eso si sabe que él va a resucitar? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes, Jesús sabía que iba a resucitar o no? Claro, de Dios. Sí, porque él mismo lo anunció. Claro, Dios, no sabía. Mira, Él sabía que la muerte no lo podía retener. Ajá, muy bien. ¿Qué dice la Biblia? No, yo no sé, que yo creo que sí. Mi pastor me ha enseñado que sí. No, usted tiene que responder citando un texto bíblico. Y si no tiene el texto bíblico, acá lo citamos, pues. Para eso hemos venido a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Acá no es quién sabe más, quién sabe menos. No, todos hemos venido a aprender.
Y si yo debo aprender algo también, por ahí es un texto, pum, lo anoto acá y vamos enriqueciendo nuestro estudio. Entonces, Jesús ha dicho eso. Sí, ahora, Pastor, no, sí, 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 Max. yo soy la resurrección y la vida, pastor. Ya, pues Por yo eso él soy, muy también. bien. Claro, Jesús mismo yo soy la Amén. resurrección. Él resucita a personas, ha resucitado a personas, resucitó un muerto que está en el ataúd con su mamá, ¿no? Pobrecita, llorando. Resucita a Lázaro. Él dice, yo soy la resurrección. Y a la hora que muere, tiene miedo porque no sabe si va a resucitar. Tiene más sustento lo que dijimos en antes. Hermano José, muy bien. Justamente esa era la idea, ¿no? Ya vamos teniendo ahí. Ahora, cada uno usted va a trabajarlo, ¿no? Usted lo va a pensar, estudiar mejor y va a tomar una postura. Jesús, cuando dice, pasa de mí esta copa, ¿la copa se refería al sufrimiento o a la separación que iba a tener con el Padre? Entonces, ahí vamos entendiendo. Porque justamente la vida y la muerte no es lo bueno y lo malo. A Jesús no le iba a pasar algo malo, iba a ser algo bueno. Entonces, ¿qué le preocupaba? La separación con el Padre. Él nunca se había separado del Padre, pero se iba a separar, ¿no? El Padre lo iba a abandonar porque estaba siendo cargado de todos los pecados, iba a morir para poder resucitar. Jesús sí sabía que iba a resucitar. Sí, mira, si Abraham en Hebreos capítulo 11 dice que cuando él entrega a su hijo, él pensaba que el Señor lo iba a levantar a su hijo de los muertos, resurrección, pues, hermano. Lo vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces Pablo veía la diferencia entre lo bueno y lo mejor. La muerte es lo mejor, ¿sí? Entonces, lo bueno era para mí el vivir es Cristo. ¿Qué cosa es vivir en Cristo? Es bueno si me quedo aquí, dice Pablo. Vivir es bueno. Deseamos vivir, perdón. O sea, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Quién realmente quiere morir? ¿Quién se quiere morir? ¿Habrá alguien de los alumnos que quiera morir? Morir, Señor, es ganancia. Para Ya, que alguien pero pastor, para que alguien quiera morir tiene que estar deprimido demasiado, ¿no? O sea, normalmente ya, no, nadie quiere morir. ya. Mira, No es tan cierto eso. a ver, ¿por qué no, Morir por hermano José causa de Luis? Jesús. Ah, ¿Por qué? eh, a mi entender y por lo que yo he pensado y he hecho, he deseado estar con mi Señor, Ya, porque, lo mejor, porque las batallas, mis batallas son sí, grandes, son grandes. ya, sí. Eso pasa, hermano. Y justamente esta clase es para ver eso. Por ejemplo, Elías. Dice que en el Monte Carmelo, usted ya conoce la historia, ¿no? Fuego del cielo. Y después fue a matar a los 430 profetas de Baal. Pero después, con poder de Dios, todo hace, pero después se entera que Jezabel y Acab lo están buscando para matarlo. Y según él, no había más profetas. No existían más profetas ni ministerio profético. Yo soy el último. ¿Y qué hace? Se deprime, ¿sí o no? Y le dice, quítame la vida. O sea, no es algo, no es algo, algo como que nuevo. Son estados de depresión. La pregunta es, ¿por qué Elías pasó ese momento? Porque era una batalla, lo iban a matar. Sí conocen ese pasaje, ¿no? Sí, pastor, sí. Ya. ¿Por qué él quería morir? Se sentía solo para mí. ¿Ah? Se sentía solo él. A ver, alguien
¿Por qué que se quería morir? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que sentía Elías? Estaba estresado. ¿Ah? Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿o no? Sí. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? ¿Alguien puede encontrar ese pasaje? Sí, ahorita yo estoy. ¿Cuál pastor? ¿De Elías por qué se quería morir? Sí. No, que decía sujeto a pasiones. No le copié bien. Santiago 5 es. Santiago 5, versículos 17 y 18. ¿Quién puede leer? 17 y 18. Yo. Ya. Ya. Elías, 17, 18, 19, diga. Sí. 5, 7. 5, 7. Ah, 5, 7. Primero 5, 7, ¿ya? Ya. 17, 18 está. Ya, pero el 7 lee primero, porque es el contexto, ¿ah? Para entender los otros. ¿De qué está Ah, hablando ya. Santiago? Ya, 7, lee, por favor. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el lavador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Contexto de lo que está hablando Santiago. ¿De qué? ¿Cuál es el contexto, Wilson? En esta parte. ¿De qué es lo que habla más? En esa parte está hablando acerca de la venida del Señor. Que Ya, está cerca. es la paciencia para la venida. Ya, muy bien. La paciencia. Está hablando de paciencia y la venida. Y cita un texto, ¿no? Versículo 17. Ya. Ahorita. Ya. Espera. En el 16, la parte final. ¿Qué dice? 16, la parte final. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya. Entonces, habla de la paciencia hasta la segunda venida. Ahora nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho y va a dar un ejemplo. O sea, la paciencia y dice que tenemos que vivir orando, ¿no? En la iglesia, ¿no? En este caso, orando unos por otros, perdonando los ofensas para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho y cita un ejemplo. ¿A quién cita Santiago? Versículo 17. Ya, ahí dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y produjo frutos. ¿Ya? Entonces, la primera parte dice que Elías era un hombre sujeto ¿a qué? Pasiones. A pasiones. Igual que nosotros. Y uno de los problemas, escúchenme, uno de los problemas cuando estás en el ministerio, te están yendo las cosas, pero, o sea, poderosamente Dios está actuando contigo, va a haber episodios en los cuales no va a estar contigo. Eso es lo que le pasó a Elías, ¿no? Y sintió que estaba solo. Hermano José Luis, según desde esa perspectiva, ¿por qué una de las pasiones que es la depresión, por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos deprimimos? Sí, según ese concepto que hemos visto ahorita. Yo, a ver, por ejemplo, me deprimo de lo que me conozco, de cómo soy.
De eso me deprimo. Ya. O sea, según el texto bíblico que hemos visto, todo tipo vamos a pasar esas cosas, ¿o no? Todos vamos a pasar, ¿o no? Pasamos episodios, pero ¿cuál es el problema? Que nos dejamos dominar por esa pasión. Y la Biblia muestra, escúchame, la Biblia muestra, en este caso, a Elías como un hombre poderoso en Dios. Elías no es poderoso. Y él creía que siempre va a estar con el poder de Dios. Eso le pasa a las personas que piensan que Dios siempre está trabajando con uno. Hay momentos que Dios va a actuar poderosamente, sí, pero hay otros momentos que Dios no lo necesita para cierta cosa. ¿Cuál es el problema? En ambos casos, y en el caso de Elías, que entra en depresión. ¿Cuál era el problema de Elías? Estaba acostumbrado a grandes cosas. Y cuando empieza la persecución, porque esta es una persecución, él, ¿cómo se siente? Desalentado, derrotado, deprimido. Disminuido. Ya, pero ¿por qué viene? O sea, el punto es, hermanos, no es nuestro tema, pero yo quiero llegar a un punto. ¿Por qué? Porque se siente que está solo. Siente que Dios ya no está con él. Él quiere ver a Dios, pero poderosamente, reventando, sanando. Pero cuando él está así, se siente solo y no sabe manejar y se deprime. Ahora, el Señor tiene una forma de tratar a sus siervos con respecto al tema de la depresión. Pero, ¿cuál es el problema? Es sentirnos solos. La Biblia nos muestra a Elías así de poderoso, pero que en un momento se sintió solo. Hermano, yo hago una pregunta. ¿Cuáles son nuestros momentos de depresión? Cuando sentimos que Dios no está haciendo nada con nosotros. Y ese es un error. Ese es un error. Dios no es que nos ha dejado, sino que simplemente, y nosotros dejamos de sentir su presencia de Dios, porque queremos verlo con señales, milagros, cosas por el estilo. Cosa muy diferente de José, ¿no? El hijo de Jacob. Jacob hace rato se hubiera, José hace rato se hubiera suicidado, pues. Cuando sus hermanos se hubiera suicidado, pues. Cuando entraba a la cárcel, entraba a trabajar como esclavo, se hubiera suicidado. Cuando lo acusan injustamente, se hubiera suicidado o se hubiera deprimido. Dice que no estaba deprimido. Y la palabrita que siempre está ahí, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. O sea, él sabía que esa presencia, eso es lo que lo hacía que no caiga en depresión. ¿Por qué caemos en depresión? Porque no sentimos la presencia de Dios. Estamos acostumbrados de repente a algo espectacular, pero Dios no siempre actúa en lo espectacular, ¿o sí? No sé. Pastor. ¿O no? Sí, Henry. Juan en la cárcel también estaba con esa misma depresión. Cuando dijo, ¿eres el que había de venir o esperamos a otro? Ya. A decir, ¿Cuál es? Ya, pero ¿qué cosa es lo que observas en Juan? ¿Que está deprimido? Bueno, que él sabía que iba a morir, pues, ¿no? Pero... No, pero bueno, esa parte no se trata, pero él estaba trabajando. Pero Juan el Bautista duda. Sí. Juan el Bautista, como la mayoría de judíos, pensaron que Jesús iba a instalar su reino ya, que iba a derrotar a los romanos. Entonces estaba ahí mismo dice, pues, el hacha ya está lista y va a ser y van a ser cortados o sea, él estaba un poco desilusionado también, desilusionado y tenía miedo también, pues. Pastor, ¿por qué Juan el Bautista lo bautizó, no? Y le dijo, yo no soy digno de ni siquiera desatar. Claro, él vio y sabía todo, pero llegó un momento que duda. ¿Cuándo es que duda? Cuando llama a sus discípulos. Ahora, ¿quiénes eran sus discípulos de Juan?
Después se van, los discípulos de Juan se van con Con el Jesús. Mesías. Ujú. Ven a Jesús. Y a esos discípulos los llama y le dice, pregúntale al maestro si él es o hay que esperar otro. O sea, llega un momento de duda. Claro. Sí, pero no llega a la depresión. Bueno, a él lo matan por otro tema, ¿no? No habla, por lo menos la narración no cuenta eso, pero sí de Elías. Versículo 10, Primero Reyes 19:10. Habla de 1 Reyes 19, de 13 al 13 habla, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. 19:10. No podemos leer todo porque ustedes ya lo han leído. Solamente leemos el versículo 10. Y respondió. ¿Quién lee, por favor? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ya. Entonces, él dice ya todo se acabó. Mira, o sea, el poder que tú has demostrado en el Monte Carmelo, ¿qué ha pasado con la gente? Los hijos de Israel han dejado tu pacto, 1. 2, han derribado tus altares. O sea, se han tirado a la idolatría. O sea, después de ver lo poderoso de Dios, y ellos dijeron, sí, Dios es, sí, pero es un pueblo incrédulo, pues, ¿no? Y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. O sea, una vez más, y me buscan para quitarme la vida. Ya. Pastor, sí. Yo estoy seguro de que él también sabía que resucitaría en el día postrero, así igual que Abraham. Por eso al entregar a su hijo, él sabía que Dios lo podría resucitar. Pero En el como usted caso de Abraham, pero Eliseo, perdón, Elías. bueno, ya tal vez él se dio cuenta de que ya cumplió su trabajo, ¿no? Ya demostró que él es el Dios verdadero. Ahora esta reina quería pues matarle en un día, pues dice, ¿no? Versículo 4. Sí. Lee. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida. Está en un estado de depresión, porque el texto de Hebreos lo interpreta así, o sea, sujeto a pasiones, ora, vuelve a orar para el contexto de la oración, ser un hombre poderoso, pero acá lo vemos a Elías con miedo, ¿a qué? A que lo maten, o sea, tiene miedo a la muerte. Ese es algo que sucede, ¿no? Pero anhelarlo es muy diferente al caso que estamos viendo nosotros acá. A ver, regresemos a nuestra proyección. Entonces, en el caso de Pablo, para mí el vivir es en Cristo, él dice, ¿no? O sea, ¿por qué para él eso es bueno? Es bueno si me quedo aquí, dice. Vivir es bueno, deseamos vivir, queremos vivir. O sea, lo natural en nosotros, una persona, sea quien sea, es vivir. No es morir. No es algo, no es muy normal. O sea, ¿qué pasa con la depresión? Es cuando tus sentimientos, tus afectos, tus emociones te están jugando un mal momento. Pero nosotros no vivimos deprimidos, aunque son momentos que vamos a pasar y hay que saber dominar eso. Por eso que la Biblia dice que el Espíritu Santo, una de las características del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Mansedumbre, dominio propio. Tenemos dominio sobre nuestras emociones. No solamente es para dominar nuestros deseos pecaminosos, un deseo sexual, en eso nomás nosotros pensamos, ¿no? Pero es más amplio, ¿no?
sino que también el tema de sentirnos solos, el tema de morir. Todos queremos vivir. Cuando, hermanos, una pregunta. ¿Quiénes acá tienen hijos? De repente hay algunos que son solteros, todavía no tienen hijos, pero han tenido hermanos pequeños o han visto a una criatura por nacer. O ya, en el peor de los casos, de repente alguien ha tenido un perrito que va a tener crías. ¿No? No sé, ¿cómo aplícalo? O sea, uno dice, bueno, que se muera, pues, ¿no? Que nazca muerto, ¿no? No sé, o sea, ¿quién dice eso? Imagínese mi papá con mi mamá, a ver, si nace muerto ya es ganancia. Ah, que nazca muerto es ganancia. Nadie, no entiendo. O sea, si alguien piensa eso, está mal, ¿no? Me dejo entender, me dejo entender. Entonces, cuando hay un deseo, como dice hermano José Luis, hay cosas, situaciones que enfrentamos, unas batallas, sí, pero ese es un momento, ¿no? Que hay que aprender a batallar, pero en realidad, ¿quién quiere morir? Yo en la Biblia veo que el vivir es en Cristo. Ese es Claro, bueno. El morir pastor, es en pero ganancia, pero quien toma la decisión de qué momento morir es el Señor. Y el caso de Elías es el ejemplo. Elías dice, mátame. Entonces el Señor, bueno, tú eres mi siervo fiel. Como tú oras, mira, escúchame. Tú oras por lluvia, yo detengo la lluvia. Para que regrese la lluvia por fuego. Ahora me estás pidiendo que te mate. Ah, te mato, pues, porque el poder de la palabra. Ahí vienen ya ¿cómo se llama? Los que declaran y cosas por el estilo. Entonces, y lo hubieran matado, pues, ¿no? Pero no es así. Nuestra palabra, nuestros pensamientos no tienen poder. Poder tiene la palabra de Dios. Tú cuando citas palabra de Dios, declaras lo que Dios ha dicho, eso va a funcionar. ¿Y Dios qué le dice a él? ¿Qué le dice? Levántate, ¿no? Primero tiene un trato, ¿no? Primero tiene un trato. Vamos a ver un poquito eso. Tiene un trato. Primero es un trato apacible, ¿no? Le manda comida. Dice que bajan unos cuervos y le dan de comer carne, ¿no? ¿Qué le habrán traído? Pues imagínense que le traigan. Pero él descansa, le dice, descansa, ¿no? O sea, le hace un tratamiento de descanso, ya, descansa, estás cansado, ya listo. Pero después lo vemos que le dice, versículo 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba una gran, poderoso viento, ¿no? Ahí está el tema, no está en lo poderoso, en lo ruidoso, está en un silbido apacible, ¿no? Pero el caso de Elías sigue, ¿no? Sigue ahí. Y después le dice algo fuerte, ¿sabes qué? Ya levántate, ¿no? Y es un momento que hay que decir a la gente, pues levántate, ¿hasta cuándo te vas a estar quejando, no? Hay un tope. Y el resto ya no es bueno, no es saludable. Levántate, ponte a hacer las cosas. ¿Qué le dice? ¿No? Anda, y ahí hay otros profetas que tú tienes que ungir un rey, tienes que ungir a Eliseo. Todavía no te voy a llevar. Y mi plan no es que mueras. ¿Cuál era el plan de Dios para Elías? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se lo llevó a Elías? ¿Murió? que se vaya en el carruaje vivo. Sí, pero no murió, pues. No murió. No murió. No, lo Elías arrebató quería Dios. morir, pero Lo Dios tiene arrebató. otro plan. Y se lo lleva en un... ¿No? Cuando está con Eliseo, vino, ¡brum! Se lo lleva. No vio la muerte. Y después lo vemos a él con Moisés, que tampoco vio la muerte, los dos en la transfiguración al lado de Jesús. Wow, Donde qué Pedro mal. agarra y dice, uy, dichosos los ojos que han visto esto, voy a hacer unas enramadas, vamos a hacer una... Y acá ya nos quedamos, ¿no? Ya se estableció el reino, ya se consumó todo para Pedro, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, hermanos, el problema de querer vivir es bueno. No hay nadie que quiera morir, pero pasan momentos pues que uno dice, pero ¿para qué? Pero llega un momento donde Dios te trata, pero en el otro momento te dice, ponte de pie. Ahora, Jesús no le vemos con esos estados de depresión, ¿no? Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es dominio propio, ¿no?
Él lloraba cuando había que llorar, tenía frío, tenía hambre, tenía todo como ser humano, pero él tenía ese fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que hacía las cosas, eso hemos hablado. Ahora, con respecto al tema de la muerte, entonces estamos viendo un poquito el panorama bíblico acerca del tema de la muerte, ¿no? Entonces, para Pablo, es lo que dice, vivir es bueno, deseamos vivir, queremos vivir, ¿no? Por eso que existe el seminario, hermanos. ¿Por qué cree que existe el seminario? Para preparar a los líderes de la iglesia. Muy bien, ¿para qué? Para que se mueran. No. ¿Para qué les preparamos, hermano? ¿Para qué estudiar? ¿Nos vamos a morir? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué? No, el Señor tiene un plan. Quiere prepararte. ¿Para qué? Para Quiere que hacerte nuestro ver de vivir la sea gloria, Cristo. hermano. Para vivir es Cristo. Eso debe darnos alegría, hermanos. Porque tenemos una esperanza. Que arriesgamos nuestras vidas, pase lo que pase, acá no se acaba todo. Yo voy a resucitar. Y esa es mi fe. Esa es la fe de Pablo. Vivir es bueno. Deseamos vivir. Nos falta esto, no importa. Falta el otro, no importa. Queremos vivir para Cristo. Eso es bueno, ¿no? La vida es algo maravilloso. Hay alegría en vivir. Por ejemplo, a mí me da mucha alegría cuando voy a visitar a la Iglesia Gracia de Dios ahí con César, en el arco. Y me da alegría meterle un gol. Los fusilas, ¿eh? Bueno, me da alegría. Pato, ¿O no? y a mí me da más alegría cuando tapo tus goles. Mano, estoy poniéndolo como una pequeña anécdota, pero es real, o sea, nos gusta vivir, a mí me gusta vivir, pero ese mi vivir, si bien es cierto, jugamos deportes, pero es en Cristo, ¿no? Y servimos, estamos estudiando el seminario. Eso, hermano, para todos, ¿ah? Hermano, hermano José, ¿no? Nunca piense que se van a acabar las cosas. Es bueno vivir. Es bueno vivir. Eso transmita a su esposa, a sus hijos, a la iglesia, ¿no? Hay alegría en vivir. Eso es bueno. Pero hay algo que es mejor, dice Pablo. El morir es ganancia. Pero ese morir es en el debido momento que el Señor diga qué momento morir. Acuérdese de Elías, ¿ah? Elías, yo quiero morir. No, tú tienes que hacer esto. Vive para mí, le dice. Sigue viviendo para mí. Y Elías ni se imaginaba que se lo iba a llevar con tu cuerpo. No iba a experimentar la muerte. No ha experimentado la muerte. Que era lo que quería, ¿no? Entonces, esos que dicen, declara, que el profeta declara, el Señor te va a dar, está loco. Él quería morir. Y el Señor no lo va a matar, pues está loco, ¿cómo va a matar? Pues en ese momento está deprimido. Imagínate que cada depresión que tengamos nos mata, estaremos exterminados, hermanos, ¿o no? Porque todos como dice el hermano José Luis, hay cosas que pasamos a veces bien duras, ¿no? Y que sentimos en el profundo del corazón, y ahí es donde el Señor trata, pues. Acuérdense que hemos estudiado doctrina del Espíritu Santo, ¿ah? Neumatología, ¿no? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Es el consolador, es el que, ¿no? Está abogando, el paracleto, pero nos consuela. Claro, nos hace ver las verdades, nos enseña que el vivir es bueno, pero si vamos a vivir es en Cristo y eso hay que disfrutarlo. Pero hay algo mejor cuando toque el debido momento que lo decidirá Él, el morir es ganancia, ¿no? ¿Y qué cosa es el morir? Ahí tiene que ver con el tema que estamos viendo, ¿no? Que es la muerte. ¿Qué pasa cuando morimos? Vamos directamente a estar con Cristo, ¿no? Vamos directamente a estar con Cristo, hermano. No, después vamos a explicar el tema del estado estacionario en la segunda parte. Vamos directamente a estar con Cristo. Y esto es para todos, hermanos. Es una esperanza que ha sido verificada por la propia resurrección de Jesucristo. Amén. El cuerpo va a resucitar. Pase lo que pase, no importa, hermanos. ¿Cómo va a resucitar? Están preguntando, ¿qué pasa? Que lo creman. Pastor, yo no quiero... Usted sabe que al comienzo los cristianos no querían que nadie los creme porque era una forma de
la cremación es quemar el cuerpo y un polvo, ¿no? Y lo guardan en una urna. Eso es de otras culturas, ¿no? No, que el cristiano en su mente pensaba que iba a resucitar, entonces tiene que encontrarlo con el cuerpo. O de repente en polvo, ¿cómo lo va a resucitar? Entonces, ese era su pensamiento, pero sabemos que el Señor tiene poder, pues más que, o sea, si a través de la ciencia sabemos que el cuerpo cuando pasa mucho se hace polvo, ¿no? O sea, se desaparece a la larga, ¿no? Entonces, Imagínate, también hay otro pasaje donde dice el pastor que el mar devolverá a sus muertos, ya, eso ¿no? también vamos a ver. Muy Mira, bien, muy bien. Vamos a ver cómo en Apocalipsis. Entonces, lo que tenemos que saber acerca de la muerte, que si morimos es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos directamente a estar con Cristo y ahorita que estamos es una esperanza. O sea, debemos morir tranquilos. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar, porque Cristo es la primicia de la resurrección. Si Él ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Vano es todo lo que hacemos. Pero dice, Cristo ha resucitado, 1 Corintios 15. Cristo se ha resucitado. Ahora, hermanos, si estamos dudando que vamos a resucitar, tenemos un problema, estamos dudando de nuestra fe. Tenemos problemas en nuestra fe, ¿ya? Y ahí es lo que tenemos que fortalecer nosotros para fortalecer a los hermanos en la iglesia. Acá no venimos a saber cosas, ¿no? Quiero saber de la vida, quiero saber de la muerte, pero no, o sea, ¿por qué usted debe saber de la muerte? Porque usted tiene que dar esperanza a los hermanos en la iglesia. Hermanos, hay personas que pasan cosas bien fuertes, ¿no? Hermano José Luis está compartiendo algo. ¿Cómo animo a una persona? Pues con estas palabras. Ahora, ¿usted cree que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Usted cree eso? Yo creo eso, por eso que estoy enseñando. Si no, mejor de una vez ya, si vamos a morir, hermanos, ¿para qué? Ya no gasten ya. Gástenlo en diversión, en comida y ya. No hay nada después. Eso es lo que a veces pensamos, pero eso no es así. La muerte va más allá. Hay algo más después de la muerte. Hay una esperanza. Vamos a resucitar el cuerpo. ¿Sí? La pregunta en escatología con respecto a la muerte es ¿qué nos pasa cuando morimos? Eso es escatología, hermanos. Con respecto a la muerte, ¿qué pasa cuando morimos? Pablo, este es un resumen, Pablo creía en la resurrección del cuerpo. Pregunto, ¿usted cree en la resurrección del cuerpo? Bien. Ya, y tenemos que, no podemos tratar todos esos temas así, pero usted conoce los textos bíblicos. En Corintios, 1 Corintios habla. La fe en la resurrección de nuestro cuerpo. Este es fe, es un asunto de fe, la resurrección, porque no lo hemos visto, pues. Y si no resucito, es que no se trata si yo creo o resucito, no. La fe es una convicción. Yo sé que voy a resucitar. Acuérdense de Abraham. A mí me motiva mucho Abraham cuando Dios le pide a su hijo, ¿no? Y él lo va a entregar y no entendía hasta que entendí en Hebreos, ¿no? Porque él creía que el Señor lo iba a levantar de los muertos. Muy bien. Entonces, es lo mejor. ¿Qué cosa es lo mejor cuando uno muere? El cuerpo glorificado, pues, hermanos. Porque ese cuerpo va a resucitar como cuerpo glorificado. Eso es lo mejor. Ahora, creemos que aunque nuestro cuerpo se somete a la muerte, ¿no? Algún día, no sabemos el día ni la hora, que viene en la segunda, ese cuerpo se va a levantar de nuevo. Pregunta, ¿cómo va a ser ese cuerpo glorificado? Un cuerpo como Cristo, cuando salió de la tumba. ¿Se acuerdan? Ese cuerpo así que la gente lo miraba y lo reconocía. Es Jesús. Lo reconocían con las llagas, con todo. Pero es un cuerpo glorificado. Ya no está contaminado con el pecado. Porque ¿quién malogró el cuerpo? Adán. De ahí entró. Y nosotros descendemos de ahí. Los que descendemos de Adán, de ahí. Los que descienden del mono ya es su problema, ¿no? Tendrán que hacerse su Biblia.
Pero los que descendemos de Adán, que somos seres humanos, creación de Dios, ¿no? Vamos a resucitar ¿cómo? Como Cristo cuando salió de la tumba, con un cuerpo glorificado. ¿Sí? Se ríe. 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15. Rapidito para poder terminar esta parte. Versículo, pastor. Desde Pastor el 1 Antonio, hasta el 3. Pastor Antonio, Sí, una- pregunta. bueno, acá en Mateo, bueno, se habla de cuando Jesús ya fue crucificado, fue sentenciado a muerte. Vemos aquí en el capítulo 27 de Mateo, donde dice que Jesús le puede clamar nuevamente una gran voz, se entregó al Espíritu. Ahora, en ese momento el velo dice que del templo se rasgó en dos, ¿cierto? De arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron. Y aquí dice que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir después de la Hubo una resurrección de resurrección. Jesús. Claro, o sea, ellos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Sí. Sí, sí, resucitaron. Hay un grupo de gente que resucitó como consecuencia de la muerte de Jesucristo en la cruz. Después se partió, pero todavía Jesucristo no había resucitado, ¿ah? No, Esa pero resurrección. claro, pero estaba hablando ahorita, en ese momento cuando Jesús murió, fueron levantados del sepulcro estas personas se muerto y no, y que ya estaban muertos y volvieron a vivir, dice. Ujú. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sucedió. Ese acontecimiento es un acontecimiento que sí sucede. Estamos hablando de muerte y a vivir, ¿ah? En vivo. Sí, sí, es verdad, pero esos cuerpos después volvían a morir, ¿no? Pues no eres porque Jesús es el primero de la resurrección y todavía no hay el ser humano todavía no ha experimentado eso. ¿Por qué? Porque tiene que esperar la segunda venida. Ahí vamos a ir explicando, ¿sí? Muy bien. No quiero entrar en el detalle de esos que murieron ahí porque sí hay mucha controversia, pero si investigan algo, la próxima podemos conversar un poquito acerca de eso. Quiero ir a 1 Corintios 15, versículo 35. Ya, estamos ahí, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, ¿no? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Uno es la gloria del sol, otro la gloria de la luna, de las estrellas, y pues una estrella es diferente de otra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Ese es el primer dato que nos da. Cuando habla de corrupción, está hablando del pecado, ¿no? Ya, una vez que muere, el cuerpo va a resucitar como en incorrupción, sin pecado, cuerpo glorificado, como el de Jesús, ¿no? Dice el texto que sigue, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, ¿no? Así también, versículo 45, fue hecho el hombre, el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, ¿no? Y está toda la descripción ahí, ¿no? Versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la venida del Señor Jesucristo, no todos han muerto, ¿no? No están durmiendo. Cuando hablan de dormir en la Biblia es morir, no es un sueño, no es alguien que se echa a dormir y espera hasta que resucita. Después vamos a explicar la segunda parte, ¿no? Dice, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptible. Y los que estén Nosotros vivos seremos seremos transformados. transformados. Sí, ¿no? Porque es necesario, y explica ahí, ¿no? Y versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias, ese texto lo desarrollamos la vez pasada. Más gracias sea dado a Dios que nos dé la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y los detalles ahí lo pueden leer en ese capítulo 15. Ahora, lo que podemos concluir es que en 1 Corintios 15 había cambiado de mortal a inmortal, el cuerpo glorificado, hablando, ¿no? Ha cambiado de mortal a inmortal, ya no va a morir ese cuerpo. ¿Por qué? Porque no está contaminado por el pecado. ¿Se entiende? ¿Por qué morimos? Eso fue la primera, una de las primeras cosas que dijimos en la clase anterior. ¿Por qué morimos? Porque entró el pecado. Porque La entró el pecado, desobediencia. ¿no? Ujú. Primeramente, por el pecado morimos espiritualmente, ¿no? Eso se da de forma instantánea. El pecado nos mata. La pregunta es, ¿por qué no morimos así tan rápido? Morimos de viejo o una enfermedad o otra cosa. Accidente. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos da todo ese tiempo para vivir? Habíamos dicho, por la misericordia de Dios. Pero el cuerpo va a ir envejeciendo, se enferma, ya sabemos. ¿Por qué causa? Por el pecado. Pero ¿por qué no muere igual que espiritualmente? Es que Dios lo ha decidido así, dar un tiempo por misericordia. Y en ese proceso, algunos elige y algunos no los elige. Algunos lo justifica, los transforma, ¿no? Cuando habla de transformar, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué doctrina estamos hablando? Cuando habla de transformar. Hay una, la doctrina de la elección y la otra es la doctrina de la Regeneración. La elección ¿no? eficaz. La regeneración. Así es. Entonces, ahí está la regeneración. Eso es lo que habla acá de transformación, ¿no? Entonces, había cambiado de mortal a inmortal. Eso es importante. Cristo vino como la primicia de los que son resucitados entre los muertos. Nosotros también seremos resucitados en nuestro cuerpo. Ese es el resumen del capítulo 15. ¿Sí? En el versículo 35 dice, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Vamos a tener cuerpos reconocibles porque esa es la promesa final, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 35, ¿no? Que habíamos citado. ¿Cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No? Y los textos que siguen, vamos a tener cuerpos reconocibles porque esa es la promesa final. Lo mejor, ¿qué cosa es? Es el cuerpo glorificado en nuestro estado final. Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Eso es lo mejor. ¿Pero qué se refiere con la muerte? Que voy a resucitar con cuerpo glorificado. Por eso que Pablo, cuando termina el capítulo 7 de Romanos, ¿qué dice? Miserable de mí. ¿Qué más dice? ¿Quién podrá librarme de qué cosa? A ver, vamos, Romano, márquenlo, ¿ah? Romanos 7. De la muerte. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de qué cosa? De este cuerpo. De este cuerpo en muerte. O sea, nuestro cuerpo tiene que morir porque viene algo mejor. Para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? No por el hecho que me muero, sino por el hecho que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Eso es lo mejor. ¿Qué cosa? El cuerpo glorificado. Hermano, no sé si usted lo había entendido así la Biblia. O sea, la muerte no quiere decir se me acabaron los problemas. La muerte no es para eso. Si bien es cierto, ya no va a haber tristeza y dolor, que lo vamos a ver en la otra parte, ¿no? Pero ya es que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y la Biblia apunta a dos cosas. ¿La Biblia qué cosa habla? De Génesis, Apocalipsis, ¿de qué habla? ¿La historia de qué cosa cuenta? La historia de la redención. De la redención, de la salvación.
Cuando tenemos eso en mente, entonces, ¿qué significa el cuerpo glorificado? El cuerpo que muere, ahí muere, o el aguijón de la muerte, ¿no? Ahí muere. Eso es malo. Pero va a haber algo mejor. ¿Qué es lo mejor? Que vamos a tener cuerpo glorificado. ¿Qué es lo mejor? Tener un cuerpo sin pecado, porque nuestro cuerpo está contaminado con el pecado. Dice, este cuerpo de muerte, este cuerpo que tenemos es un cuerpo de muerte. ¿Qué es lo mejor? Que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Lo mejor es el cuerpo glorificado en nuestro estado final. Pregunta, en nuestra vida, ¿qué ya hemos experimentado? Con eso ya descansamos. Alegría, tristeza. Ya. Bueno, Dolor, enfermedad. estábamos, a ver, nuestra historia, estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1, ¿sí? Estamos acordándonos un poquito. Pero Cristo nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Nos ha dado vida. O sea, ¿qué pasó? Nos regeneró, ¿sí? Y después que viene la fe, ¿no? Habíamos quedado, ¿no? Nos regenera, porque nosotros no estamos muertos, pues. Nos regenera primero, ahora nos da la fe salvífica, todo. Esa obra se llama la justificación. Entonces, hemos sido justificados por Él. Muy bien. Ahora estamos pasando el periodo de la nueva vida en Cristo, aprendiendo a cambiar nuestro hogar. ¿Estamos en qué etapa? De la santificación. Ya. ¿Qué cosa falta? La La etapa de Glorificación. la glorificación que se va a dar en la segunda venida. Amén. Ya tenemos un panorama bien bacán, ¿no? En la cabeza, ¿no? Sobre todas estas cosas, porque esto es importante, hermanos. Yo puedo avanzar, empezar a decirle, mira, ¿sabes qué? El milenio, pero no vas a entender el milenio si no entendemos la muerte. ¿Cómo va a ser nuestra situación después? ¿Sí? Ahora, muy bien, hasta ahí llegamos. No sé si hay preguntas. En la segunda parte vamos a ver el estado intermedio. O sea, cuando morimos, ya está bien, es ganancia y después un cuerpo glorificado. Pero ¿qué pasa entre el momento que morimos y la segunda venida? ¿Qué pasa? Eso lo vamos a responder en la segunda parte. ¿Alguna pregunta, hermanos?